Vamos a empezar el Día del Libro explicando un poco lo que es, por qué se celebra el Día del Libro. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Garcilaso de la Vega y Shakespeare. En España, el rey Alfonso XIII firmó un real decreto el 6 de febrero de 1926 por el que se creaba oficialmente una fiesta del libro español, a la que se denominó Día del Libro. En 1930 se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro. La celebración arraigó rápidamente en toda España. Desde Barcelona se extendió por toda Cataluña, aunque la denominación oficial se fue diluyendo poco a poco al coincidir con el Día del Santo Patrón, conocido como el Día de San Jorge. Con el tiempo se hizo tradicional en Cataluña el intercambio y regalo de rosas y libros entre parejas y personas queridas en esa fecha. En España se celebra en esta fecha la entrega anual del Premio Cervantes, que es el mayor galardón otorgado a los autores hispanos. Bien, pues vamos a ver un pequeño vídeo que resume lo que es el Día del Libro. El Día del Libro se celebra el 23 de abril en todo el mundo, y es por este motivo que se le llama el Día Internacional del Libro. El principal objetivo de esta celebración es fomentar la lectura y dar visibilidad a los libros, a sus autores y las fantásticas historias en las que podemos perdernos y vivir, además de aprender. Desde el año 1988, la UNESCO es una de sus principales promotoras. Durante la jornada del Día del Libro hay un montón de actividades a lo largo de todo el mundo, tanto en los colegios como por las calles, con cuentacuentos, puestos en las calles para la compra de libros, intercambio de ellos o diferentes concursos de historias y marcapáginas. Vamos a intentar saber por qué se celebra este día. La respuesta es bastante sencilla. El día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de tres grandes genios de la literatura, como son Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha, en el año 1616. Aunque lo de las fechas realmente no está muy claro, pues aunque los tres murieron en el año 1616, no exactamente en el mismo día. En cualquier caso, este día se escogió en esta fecha para honrar su memoria y legado. En este vídeo vamos a hablar de dos que seguramente conocéis. El primero de ellos es William Shakespeare. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. De hecho, según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura y no pertenece a una sola época sino a la eternidad. Shakespeare fue poeta y dramaturgo, venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó toda su relevancia y popularidad hasta el siglo XIX, cuando comenzó a aclamar su genio. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales de todo el mundo. Sueño de una noche de verano, La fierecilla domada, El rey Lear, Romeo y Julieta, Otelo o Hamlet son algunas de sus obras más conocidas. Además, fue un buen actor, escribió teatro, poemas y sonetos, y por si fuera poco, y como dato curioso, inventó un montón de palabras nuevas que después de 400 años seguimos utilizando hoy en día, que han pasado a formar parte de nuestro uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Suyas son expresiones como el amor es ciego, romper el hielo, o su frase célebre ser o no ser. Esa es la cuestión, de la obra Hamlet. En un minuto y muchos días, mi reino por un caballo, o el que va demasiado a prisa llega tan tarde como el que va despacio. Así que la próxima vez que estéis hablando con alguien y utilicéis alguna de estas expresiones, ya sabéis quién fue su inventor. El siguiente escritor del que vamos a hablar y que representa, sin ningún tipo de duda, mucho más para nosotros y para nosotras, es Miguel de Cervantes, y la verdad es que su vida da para mucho. Nació en el año 1547 en Alcalá de Henares, que está en Madrid. Tenía 6 hermanos y cuando era pequeño viajó mucho porque su padre siempre tenía que buscar trabajo para poder darles de comer. Pero a pesar de todo, él y sus hermanos pudieron ir al colegio y aprender a leer.
algo que a Cervantes le encantaba y que en aquellos tiempos realmente era muy difícil. Cuando fue un poco más mayor y después de un desencuentro con espada incluida, tuvo que irse, por lo que se alistó en el ejército y combatió en la famosa batalla de Lepanto, y allí le hirieron la mano izquierda, dejándosela inmóvil para siempre, lo cual además generaría el nombre con el cual lo conocieron a partir de ese momento, que fue el Manco de Lepanto. Cervantes no solamente vivió en España, también estuvo un tiempo en Italia, pero cuando quiso volver a España, otro barco de turcos le atacó haciéndolo prisionero a él y a uno de sus hermanos. Intentaron escapar en muchas ocasiones, pero nunca lo consiguieron. Después de bastantes años, su familia pudo pagar un rescate y por fin pudieron volver a España. Desde este momento comenzó a escribir libros, aunque no todos fueron muy conocidos, hasta que por fin escribió Don Quijote de la Mancha. Estoy seguro de que todos y todas conocéis la célebre frase "en un lugar de la Mancha", de cuyo nombre no quiero acordarme, que es la frase con la que comienza su famoso libro. Además de todas las historias que nos podemos encontrar en los libros, también hay un arte diferente en el cual puedes encontrar un montón de historias que os pueden llegar a gustar. A diferencia de un libro, el dibujo es la parte fundamental que nos cuenta una historia acompañada de diálogos que van en bocadillos. Estamos hablando, lógicamente, de los cómics. Seguramente los superhéroes es ese grupo de personajes que han hecho muy populares los cómics. Entre ellos estarían los superhéroes de Marvel, con personajes como por ejemplo Spider-Man, los Vengadores con Iron Man, el Capitán América, Hulk o Thor, los Cuatro Fantásticos o los Mutantes. Muchos de ellos creados por el fundador de Marvel, Stan Lee. También podremos encontrarnos como personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Detective Marciano, todos ellos de la compañía DC. Pero no solamente los superhéroes son de Marvel o DC, también hay otro tipo de universos como por ejemplo los superhéroes de Valiant. Y tendríamos un tercer tipo de cómic que es el que se denomina como cómic europeo. Dentro de este tipo de cómics encontraríamos autores que son, como dice su nombre, europeos. Por ejemplo, tendríamos a Asterix y Obelix, tendríamos Tintín o un cómic creado por un autor español como Mortadelo y Filemón. Una vez que hemos hablado del origen del Día del Libro y por qué se celebra, simplemente podemos animaros a que os perdáis en todas las historias que podáis para poder vivir en una misma vida miles de vidas. Bien, bueno, tenemos aquí un libro que más o menos nos va a servir de guía durante el acto. Aquí tenemos el índice de lo que vamos a hablar hoy. Ya hemos explicado el Día del Libro, ahora vamos a ver los libros más vendidos de la historia, que nos lo va a contar Néstor y Cristian. Perfecto. Hablamos de los libros más vendidos de la historia. Y en primer lugar tenemos un libro, gracias a Dios existe y yo conozco bastante bien, es la Biblia. Se han vendido ya más de 3.900 millones de copias de la Biblia en todo el mundo, lo que le convierte en el libro más vendido de todos los tiempos. Probablemente jamás haya un libro que supera a la Biblia en ventas, ya que los demás están a una distancia prácticamente inalcanzable. Segundo, citas del presidente Mao Zedong. Con más de 820 millones de copias vendidas, está este libro de citas que en Occidente se conoce más como el Pequeño Libro Rojo o Libro de Mao. El gobierno chino lo publicó en abril de 1964 y en él se recogen citas y discursos pronunciados por Mao Zedong, presidente en aquel momento. En el tercer lugar tenemos Don Quijote. El español Miguel de Cervantes ocupa el tercer puesto en la general y el primero en libros de ficción con más de 500 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo desde su publicación. Miguel de Cervantes consigue con su libro ser el español más universal de todos los tiempos, en un relato que estudian en Estados Unidos, Sudamérica o Asia, como uno de los grandes clásicos de la literatura universal. El cuarto es Harry Potter. En las cifras del joven mago se incluyen los 7 libros de la saga, que superaron los 400 millones de copias en ventas en todo el mundo. Son los libros de ficción más vendidos de la historia y también sus películas han arrasado en taquilla. Todo lo relacionado con Harry Potter sigue teniendo muchísimo éxito de venta
incluso años después de haberse dado la historia por finalizada. La escritora J.K. Rowling encontró en esta saga el mayor éxito jamás visto en un libro. El quinto lugar tiene Historia de dos ciudades. Escrito por Charles Dickens, su primera edición se publicó en 1859 y hasta la fecha ha conseguido vender más de 200 millones de ejemplares. Escrito originalmente en inglés, narra la vida en la época de la Revolución Francesa. Se trata de uno de los libros más aclamados por la crítica y el público de la historia. Un relato que presenta a dos ciudades europeas, Londres y París, en el centro del mundo durante los acontecimientos de la Revolución Francesa que cambiaran el mapa político europeo para siempre. En sexto lugar, El Señor de los Anillos, escrito por Tolkien, superó los 150 millones de copias vendidas. Una novela de fantasía que se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media. Su historia fue también llevada al cine y hoy todo lo relacionado con la misma sigue teniendo éxito. Al igual que las novelas, las adaptaciones para cine de El Señor de los Anillos fueron un rotundo éxito de taquilla. El número 7 es El Principito, un clásico de la literatura infantil que es para todos los públicos y que contiene muchas enseñanzas para la vida. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry, ha superado ya los 140 millones de ejemplares vendidos. Es el libro francés más leído y traducido en todos los tiempos. El octavo es 10 negritos. Escrita por Agatha Christie, esta novela policíaca, publicada en 1939, ha superado los 100 millones en ventas. Cuenta la historia de 10 personas que están implicadas en la muerte de otras personas en el pasado y que por algún motivo lograron escapar a la justicia. Ahora son invitadas a pasar un fin de semana en una isla y comienzan a ser asesinadas. El noveno, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Escrito por Lewis Carroll, este libro, publicado en 1865, ha superado los 100 millones de ejemplares vendidos, siendo además uno de los cuentos infantiles más reconocidos en todo el mundo. Sobre esta maravillosa Alicia se han realizado varias películas, tanto de animación como con humanos. En décimo lugar está El León, La Bruja y el Armario. Para cerrar el top de los 10 libros más vendidos de la historia, tenemos esta novela de Lewis, que se publicó en 1950 y supera ya la barrera de los 100 millones de copias vendidas. Su primera edición en castellano fue publicada en 1977. En 2005 se grabó una película que fue un rotundo éxito en todo el mundo y que se tituló Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. Vamos a ver otro vídeo. El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R. Tolkien. Su historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas, como los hobbits, los elfos y los enanos. La novela narra el viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo. El Señor de los Anillos es, en este sentido, una metáfora que implica la culminación de un largo proceso que da origen a la humanidad, con toda su carga mítica pero también histórica. La creación del mundo, la implantación del mal como modelo de dominación absoluto y su continuidad a través de las edades, la lucha de los elfos y su alianza con los Edain por conservar la tierra. El libro ha sido traducido a aproximadamente 40 idiomas y es sin duda la novela de fantasía épica más leída de la historia. El Principito
del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Se trata de la obra más famosa del escritor y aviador francés. Es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo autor. La historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. El autor, en medio de una crisis personal y con la salud cada vez más deteriorada, produjo en su exilio de la guerra la mitad de los escritos por los que sería recordado, entre ellos El Principito, un relato considerado como un libro infantil por la forma en la que está escrito, pero en el que en realidad se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. El Principito se ha convertido en el libro francés más leído y más traducido de todos los tiempos. En el año 2012 había sido traducido a más de 250 idiomas y dialectos, siendo uno de los pocos libros modernos que se ha traducido al latín. La Biblia. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Narra la vida de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios enviado a la tierra para revelar el camino de la fe y la religión cristiana. Es el libro más leído de todos los tiempos, aunque también tenemos que tener en cuenta que es el más antiguo. Se trata de la obra más traducida del planeta. Se estima que se han vendido entre 2.500 millones y 6.000 millones de ejemplares en 438 lenguas diferentes. La saga de Harry Potter consta de 7 libros principales, los cuales fueron adaptados en 8 películas. Estas 8 películas tuvieron un total de 4 directores distintos, cada uno aportando su visión del mundo mágico, el más importante de los cuales fue seguramente David Yates, porque fue el último, dirigió la mitad de la franquicia y actualmente es quien se encuentra dirigiendo las películas de la saga de Animales Fantásticos. Sin embargo, él no es el que consiguió las películas de Harry Potter más fieles respecto a los libros, sino que este fue Chris Columbus, el director de las 2 primeras entregas. Las películas de Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara de los Secretos son sin duda las 2 que están mejor adaptadas, tanto en cuanto a los acontecimientos como en cuanto a la caracterización de Hogwarts y el mundo mágico en general. Aunque para ser honestos, también hay que mencionar que estas eran posiblemente las 2 películas más fáciles de adaptar, dado que los libros en los que se basaban eran los 2 más cortos de la saga. El primer libro, por ejemplo, tiene una longitud aproximada de 250 páginas, lo que es menos de la mitad que el cuarto y el séptimo libro, y tan solo una cuarta parte del quinto libro. Don Quijote nos cuenta las aventuras de don Alonso Quijano, un hombre al cual le encantaban los libros de caballería, que no paraba de leer en todo el día. Todo esto provocó que un buen día decidiese convertirse en uno de ellos. Escogió el nombre de Don Quijote, subió a su caballo conocido como Rocinante, buscó a una noble amada a la cual tenía que salvar de múltiples aventuras y desavenencias como fue Dulcinea del Toboso, y también consiguió un fiel escudero que nunca se separaba de él, que era Sancho Panza. Todo esto es lo que hoy en día se conoce como novelas de caballería, y tened en cuenta que vivió tantas y tantas aventuras que incluso llegó a enfrentar a los temibles molinos de viento pensando que eran gigantes. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, y como curiosidad de este libro, es que es el libro de toda la historia de la literatura que más copias ha vendido. Es decir, nos referimos al número de copias que se han vendido de cada libro, y no solamente a las que fueron impresas o que se han regalado, con un total de 500 millones de copias, casi nada. Publicada en 1605, y es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Además, ocupa el segundo puesto como libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Así, El Quijote encabeza una lista de numerosas obras muy conocidas con una gran cantidad de lectores por todo el mundo. Historias como El Señor de los Anillos, El Principito, El Hobbit, Tiburón, la novela en la cual está basada la película, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas o la saga Harry Potter. Imaginaos la importancia que tuvo este libro, que incluso muchos años después se hizo una serie animada que emitieron en la televisión española.
El propio Cervantes escribió la segunda parte de la historia, que le llevó nada más y nada menos que 10 años. A pesar de todo esto, y que a Miguel de Cervantes se le conoce por otras obras como por ejemplo La Galatea o las novelas ejemplares, vivió el resto de su vida de una manera muy humilde. No fue hasta después de su muerte cuando por fin se le reconoció como uno de los grandes escritores de la literatura. Hoy en día, en cualquier rincón de España y del mundo, podemos encontrar numerosos homenajes artísticos. Incluso en el Congreso de los Diputados en Madrid, para homenajear su figura, cuando se celebró el 400 aniversario de su muerte, se colocaron de manera simbólica unas gafas de lectura a los 2 leones de bronce que presiden la puerta principal del palacio. Bien, pues ahora sí vamos a ver los clásicos de la literatura española. Bueno, pues el primero de los libros clásicos de la literatura española que vamos a ver es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra anónima, una de las novelas más importantes para comprender el siglo XVI y la novela picaresca. Seguimos la historia en primera persona y a través de epístolas, del Lazarillo desde la niñez hasta el matrimonio. Lazarillo de Tormes nos permite acompañar al narrador en sus aventuras y sus reveses. La novela, con una ideología moralizante propia de la época, es una muestra vivida de la sociedad de la época. Nadie queda exento de la mirada crítica que el Lazarillo le da a una sociedad corrupta. Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla. Seguimos conociendo los clásicos de la literatura española para hablar de esta obra inolvidable. En contraste de otras obras literarias clásicas del romanticismo español, Don Juan Tenorio es un personaje dolorosamente humano y envidiable. La obra es un drama amoroso con tintes sobrenaturales, con una mirada afilada sobre el espíritu humano y la redención. El Don Juan de Zorrilla no es ni mucho menos un héroe, está más cerca de la villanía, pero el camino de este protagonista hace de redención de uno de los más reales, profundos y significativos tratamientos del crecimiento espiritual de la literatura española. Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Un filtro indispensable del recuento de clásicos españoles. Adolfo Bécquer es el dueño de una pluma prodigiosa que, aunque se presenta humilde y pura, esconde una profundidad abismal. Su poesía, post-romántica, se adentra en nuestros oídos. Es una exaltación del intimismo a través de la exploración del yo. Rimas es una compilación de su trabajo poético donde recorre el amor como un todo. El amor visto como un asunto transdimensional integrado por el dolor, el misterio y la pasión. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Galdós, a través de Fortunata, nos regala esta frase lapidaria: hay dos sociedades, la que se ve y la que está escondida. Con esto podría bastar para ser un clásico, pero Galdós es un literato, un modernista por derecho y no por vocación. Fortunata y Jacinta ahonda en el matrimonio, muy ligado a las clases y conveniencias sociales. Ahonda en la burguesía y en la figura femenina de la sociedad y en la institución matrimonial. Pero, si es posible, lo más interesante de Galdós no es la evaluación social del hecho, sino el análisis individual y la reconstrucción de personajes tan reales como dolorosos.
La Celestina, de Fernando de Rojas. Una Celestina, un personaje literario convertido en convención popular. La muestra de que la literatura y la sociedad gozan de un proceso osmótico. La Celestina es el retrato de la pasión humana, las más simples y las imperecederas, las que no cambian con los siglos, las modas o la política. Calisto y Medea buscan sortear la imposibilidad de amarse. Esa es una historia universal, y Fernando de Rojas supo subvertir el drama y convertirlo en la tragicomedia por excelencia, la que daría una entrada triunfal al Renacimiento en España. Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue la punta de lanza del naturalismo en España, la primera mujer catedrática y escritora de uno de los clásicos más interesantes del español. Entre las cuestiones más destacables de la novela encontramos la formulación de un híbrido lingüístico. Pardo Bazán ubica la historia entre una comunidad de habla gallega y una de habla castellana. Queriendo mantenerse en la senda realista, construyó un habla semitraducida que maneja locuciones autóctonas, pero podía hacerlas entender por quienes no la hablaran. El naturalismo de la autora es otra peculiaridad. Es una forma de género ungida en el misticismo religioso, que, aunque mantiene la firmeza de las convicciones naturalistas, se deja permear por los conceptos religiosos como el espíritu. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. La quinta esencia del drama filosófico español. El debate eterno sobre cómo posicionarnos sobre el destino. ¿La pasión puede ser doblegada? ¿El espíritu obedece al destino, a la razón o al fervor? Calderón de la Barca no temió hurgar en los problemas existencialistas más antiguos y en exponer la dualidad que abarca la naturaleza y nuestra esencia. Es emblemática del barroco literario, pero poniendo a un lado los galanteos religiosos dignos de la época y la educación del autor. Es una lectura universal. Fuenteovejuna, Lope de Vega. Una referencia literaria imperecedera. Fuenteovejuna sigue siendo hoy el icono de la fuerza de un pueblo unido contra la tiranía. La maravillosa comedia cuenta con una peculiaridad dramática que refuerza el argumento, y es que Lope de Vega construye un protagonista colectivo. Por otro lado, la historia desarrolla también un antagonista colectivo, un villano plus Juan Perfecto, la tiranía representada no solo por el comendador, sino por la nobleza de en pleno. Lope de Vega inteligentemente supo aprovechar un hecho real y convertirlo en una narración reivindicativa. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Elegir solo una obra de García Lorca es una odisea. Es uno de los escritores más profundos y respetados de la literatura española. Pero hay algo en la hondura de la casa de Bernarda Alba, que la ha vuelto un clásico amadísimo. Es una obra profunda que muestra con maestría la violencia de la sociedad tradicional española de principios del siglo XX, la mujer y su representación en la sociedad, los miedos y estigmas que él acompañan son líneas centrales del discurso. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El ganador del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, nos regaló uno de los textos más hermosos del español. El tema es sencillo: la vida de un burro, los recuerdos de la infancia y la exploración de sentimientos reales. A mitad de camino entre novela diarística, autobiográfica y ficción, Platero y yo se convirtió en el libro español más traducido detrás del Quijote. Aunque se ha pretendido entender como literatura infantil, este libro trasciende los lenguajes literarios para mostrarnos, despejado de toda superficialidad, la sensibilidad y la vanguardia. Bien, pues hay muchos más clásicos españoles, pero claro, por falta del tiempo no vamos a verlos todos. Ahora vamos a pasar
Bueno, antes de decir que todos los dibujos que habéis visto aquí son obras de Juanma, de Crespo y de Ramón, que no está ahora mismo aquí. Por lo cual, un aplauso para ellos. Bien, pues ahora vamos a ver algunos autores contemporáneos españoles.
Un aplauso. Bueno, aquí tenemos una alusión a uno de los libros que acabamos de ver, que es El Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, el cual lo ha dibujado Sebastián, que no sé por dónde está, hasta ahí. También un aplauso para él. Bueno, y ahora llegamos, no sé si recordáis el programa del 1, 2, 3, que fue muy famoso aquí en España. Pues hoy uno de los humoristas que salía en el 1, 2, 3 nos va a mandar un saludo. Y hasta aquí puedo leer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí me tenéis, soy Moncho Borrajo. Sí, claro. Me recordáis con un bigote grande, unas gafas redondas y pelo, pero los años pasan, tanto dentro como fuera. Es muy difícil, estando en la calle, dirigir unas palabras a las personas que están donde estáis vosotros. Eso que algunos llaman hotel, otros cárcel, y que hay muchas formas de definirlo, pero que al fin y al cabo es algo terrible, que es la falta de libertad. Pero yo creo que hay algo peor. Fijaros y diréis, Moncho, no digas sí. Yo creo que el olvido es terrible. Y el olvido lo podéis sentir vosotros y también lo puedo sentir yo. Y cualquier persona que se crea muy importante, a veces la sociedad te olvida, se olvida de lo que has hecho, se olvida de las buenas cosas que has hecho. Y entonces, ¿qué será lo mejor? Pues mirar, yo creo que una de las mejores medicinas para aguantar esa falta de libertad y aguantar el olvido es leer. Leer buenas historias, leer buenas novelas, leer algo que te haga salir de tu sitio y recorrer el mundo, vivir la vida de otras personas. Eso consigue que estando en una celda o leyendo en un rincón o en una casa de un chalet muy grande, también la gente se encuentre sola y se encuentra olvidada y muchas veces con menos libertad que vosotros, porque dependen de una sociedad cruel en la que estamos viviendo. Pero leer es una maravilla. Y no hace falta leer deprisa, ni leer despacio, ni ser inteligentísimo. No, hay que leer al ritmo que uno tiene y el ritmo que uno quiere llevar. Volver la hoja atrás, volver a recordar un episodio bonito. Leer es una preciosidad. Mi amigo Ramón, que está ahí con vosotros, por razones de la vida, que no soy quien para juzgar, me ha dicho que os envíe un vídeo. Y aquí está. Me gustará pensar que puede valer para algo y también me hace pensar que le cojáis cariño a los libros. Los libros no son cosas de pijos, ni de tontos, ni de intelectuales. No, los libros son de todos y son para todos. Por eso lo importante, hay mucha gente que todavía no sabe leer con frescura y con rapidez. No importa, eso se puede conseguir. Eso se puede hacer día a día, poco a poco, y yo os lo recomiendo, porque a mí me ayuda también a salir de este olvido en el que me tienen algunos, porque les interesa. Esos que dicen que no tengo gracia, joder. Pero bueno, ya sabemos en qué manos estamos. Os deseo lo mejor de corazón, que podáis salir pronto de ese sitio en donde estáis, pero sobre todo, cuando salgáis, os daréis cuenta de que tengo razón en que el olvido a veces es mucho más peligroso. Espero que dentro de lo que cabe seáis felices, aprovechéis la vida y qué mejor que leer. Veréis cómo vais a viajar a lugares increíbles y a comprender a personas que han pasado momentos difíciles. Si os quiere. Y bueno, hasta otro momento. Bien, pues ya vamos a llegar al final del acto con un pequeño vídeo que de parte del CEPER Victoria Kent nos desea un feliz día del libro.
Bueno, pues como siempre, pues daros las gracias por asistir y darle las gracias también a David, a todos los participantes, porque los dibujos son maravillosos, la exposición que habéis hecho también, y bueno, esto cada vez va más, estos actos cada vez son más bonitos, más trabajados, se aprende más, así que nada, muchísimas gracias a los pintores, a los que han leído, a David y al módulo, ¿vale? Muchas gracias.